¿Qué haces cuando el hombre que juró protegerte es el mismo que destruyó todo lo que amabas? Sus dedos rozaron mi mentón, obligándome a mirarlo. El calor de su aliento contra mi piel me quemaba más que cualquier fuego, y entonces, con esa voz grave que hacía temblar reinos enteros, susurró las palabras que partirían mi mundo en dos. Finge ser mi esposa. Pero no fue la propuesta lo que me dejó sin aire, fue la condición. Cuando vi el rostro del consejero real en el banquete de bienvenida, mis manos no dejaron de temblar. Él también me reconoció, y su sonrisa, esa sonrisa fue la confirmación de que mi pesadilla no había terminado aquella noche de sangre y cenizas. Había apenas comenzado, pero volvamos al principio, al día en que mi vida dejó de pertenecerme, al momento en que una omega sin manada fue arrastrada al mercado como ganado, y un rey alfa de ojos grises la compró sin siquiera mirarla a los ojos. Ese fue el día en que dejé de ser Aisling, y me convertí en un fantasma con corona. Esta es la historia de cómo una mentira se convirtió en la verdad más peligrosa que jamás confesé, de cómo el hombre que más odiaba se convirtió en el único en quien podía confiar, y de cómo, entre susurros de traición y sombras de un pasado sangriento, descubrí que algunos vínculos no necesitan de la luna para ser inevitables. Así que respira hondo. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el destino, la lealtad y el precio del amor cuando se construye sobre ruinas. El silencio de una omega sin manada no es ausencia de sonido, es el vacío que queda cuando ya no hay nadie que te responda. Yo había aprendido esa lección 3 semanas atrás, cuando el humo todavía manchaba el cielo sobre las ruinas de lo que alguna vez fue mi hogar, cuando los gritos se apagaron y solo quedó el crepitar de las llamas devorando los cuerpos de mi familia. Ahora, encadenada en una plataforma de madera bajo el sol implacable del mercado de Varador, ese silencio era lo único que me quedaba. Omega joven, sin marca, sangre limpia, gritaba el tratante, un beta con aliento a vino barato y manos que apretaban demasiado. Ideal para servicio doméstico o cría. Empezamos en 50 monedas de plata. Las palabras me atravesaban sin tocarme realmente. Había dejado de sentir vergüenza el segundo día. El tercero, dejé de sentir miedo. Ahora solo quedaba un entumecimiento frío, como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y observara desde algún lugar lejano. 50 monedas. Ese era mi precio. El precio de una vida que ya no valía nada. Los compradores pasaban frente a mí evaluando, midiendo, calculando. Algunos alfas me olfateaban sin disimulo, buscando detectar mi esencia bajo las capas de mugre y miedo. Otros simplemente me ignoraban, buscando piezas más valiosas, más sumisas, más rotas. Yo no bajaba la mirada. Esa era mi última rebelión, mi último acto de resistencia en un mundo que me había arrebatado todo. Miraría a los ojos a quien quisiera comprarme. Les haría saber que aunque mi cuerpo estuviera en venta, algo dentro de mí seguía siendo mío. 70, ofreció un comerciante grueso con olor a especias rancias. 80, contraatacó un terrateniente que me observaba como quien evalúa ganado. El tratante sonreía, frotándose las manos. Para él, yo era solo mercancía, una transacción exitosa que le llenaría los bolsillos antes del anochecer. Y entonces, el aire cambió. No fue algo que viera, fue algo que sentí, como cuando una tormenta se acerca y el viento se detiene justo antes de desatar el caos. Los murmullos de la multitud se apagaron gradualmente, reemplazados por un silencio tenso, expectante. El aroma llegó primero. Pino oscuro, acero frío, algo salvaje y antiguo que despertó cada instinto de supervivencia que creía haber perdido. Mi lobo interior, esa parte de mí que había permanecido aletargada desde la masacre, levantó la cabeza por primera vez en semanas. Alfa. Poderoso. Peligroso. La multitud se apartó como el mar ante una tormenta, creando un camino directo hacia la plataforma, y por ese camino avanzó él, alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto, hombros anchos enfundados en un abrigo negro que parecía absorber la luz del sol, cabello oscuro como la medianoche, cortado con precisión militar, pero fueron sus ojos los que me clavaron en el sitio, grises, fríos como el acero en invierno, y completamente vacíos de cualquier emoción reconocible. El rey Alfa Draven Korvan. Incluso yo, aislada en mi pequeña aldea del norte, había escuchado las historias,
el rey que unificó los clanes del norte bajo su mano de hierro, el guerrero que nunca había perdido una batalla, el alfa que rechazó a su compañera destinada y juró nunca volver a vincularse, y ahora estaba aquí, en un mercado de esclavos, mirándome directamente. El tratante tartamudeó, inclinándose tan bajo que casi besó el suelo. Su majestad, no esperábamos. Es un honor. Draven no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, analizándome con la misma frialdad con la que se examina un arma antes de comprarla. No había deseo en esa mirada, ni lujuria, ni siquiera curiosidad, solo evaluación. ¿Cuánto? Su voz era grave, cortante, sin inflexión alguna. El tratante prácticamente se ahogó con su propia saliva. Perdón, majestad, por la omega. ¿Cuánto? El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte en presencia del rey. La oferta actual es de 80 monedas de plata, pero para su majestad, por supuesto, 500 de oro. El mundo se detuvo. 500 monedas de oro. Era una fortuna. El precio de una propiedad entera. El salario de 10 años para un trabajador común. Por una omega sin manada, sin familia, sin valor aparente. El tratante parecía a punto de desmayarse de la emoción. ¡Vendida! ¡Vendida a su majestad el rey! Pero yo apenas escuchaba, porque en ese momento Draven subió a la plataforma con movimientos que parecían más depredador que humano. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor radiante de su cuerpo contrastando con la frialdad de su expresión. Me estudiaba, como si buscara algo específico, algo que ni siquiera yo sabía que poseía, y entonces hizo algo que me dejó completamente inmóvil. Extendió su mano, y con una suavidad que contrastaba violentamente con la dureza de su rostro, rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto envió una descarga eléctrica por mi columna. Mi lobo interior gimió, confundida entre el miedo y algo peligrosamente cercano al reconocimiento. «Tienes ojos de sobreviviente», murmuró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Eso me sirve». Antes de que pudiera procesar sus palabras, había dado un paso atrás y asentido a uno de sus guardias. Un hombre de aspecto severo se acercó y rompió mis cadenas con una facilidad que debería haberme aterrado. «Llévala al palacio», ordenó Draven sin mirarme de nuevo. «Que la limpien y la vistan apropiadamente. La veré esta noche». Y así, sin más explicación, sin más palabras, mi vida cambió de nuevo. Había dejado de ser Aisling, de la manada del bosque gris. Ahora era propiedad del rey Alfa, y mientras me llevaban hacia un carruaje negro con el emblema real grabado en las puertas, una sola pregunta ardía en mi mente. ¿Qué querría un rey que lo tenía todo con una omega que no tenía nada? La respuesta, descubriría esa misma noche, era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. El palacio real de Corban no era hermoso, era imponente, piedra gris oscura que se elevaba contra el cielo como una declaración de poder absoluto. Torres afiladas que parecían garras arañando las nubes. Pasillos amplios donde cada paso resonaba como un recordatorio de lo pequeña e insignificante que era. Me habían bañado, 3 veces, como si quisieran borrar cada rastro de lo que había sido antes. El agua caliente había sido un lujo que casi me hizo llorar, pero me contuve. No daría a las sirvientas betas que me observaban con curiosidad mal disimulada el placer de verme quebrarme. Ahora vestía un camisón de seda color marfil, que se deslizaba sobre mi piel como agua. Era más fino que cualquier cosa que hubiera poseído en mi vida anterior, delicado, casi transparente bajo la luz de las velas, y completamente inapropiado para lo que fuera que el rey esperaba de mí. «Su majestad la verá ahora», anunció una sirvienta de cabello plateado, sin mirarme a los ojos. Mi estómago se retorció. Había imaginado 1000 escenarios desde que me trajeron aquí. Ninguno terminaba bien para mí. Un rey no pagaba 500 monedas de oro por compañía casual. Tampoco por simple servicio doméstico. Los alfas poderosos toman lo que quieren. Esa era la ley no escrita de nuestro mundo. Y yo no tenía manada que me protegiera. No tenía familia que reclamara venganza. No tenía absolutamente nada. Las puertas de sus aposentos privados se abrieron con un susurro ominoso. La habitación era vasta pero austera. Nada de lujos innecesarios. Una cama enorme con doseles de terciopelo negro. Un escritorio cubierto de mapas y documentos, estantes repletos de libros antiguos, y en el centro, frente a una chimenea donde las llamas danzaban proyectando sombras inquietas, estaba él. Draven había cambiado el abrigo formal por una camisa de lino negro que dejaba entrever la musculatura de su torso,
El cabello ligeramente despeinado lo hacía parecer más humano, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, impenetrables. «Cierra la puerta», ordenó sin mirarme. Obedecí. El sonido del pestillo cayendo fue como una sentencia. Durante un largo momento, ninguno habló. Él me estudiaba con esa intensidad perturbadora, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Yo mantenía la barbilla alta, negándome a mostrar el terror que me carcomía por dentro. «¿Sabes por qué te compré?», preguntó finalmente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «No, Majestad, no me llames así cuando estemos solos». Dio un paso hacia mí. «Mi nombre es Draven». Otro paso, más cerca. El aroma de pino y acero me envolvió, más intenso que en el mercado. Mi lobo interior se agitó, confundida, dividida entre el instinto de huir y el impulso de acercarse. «Te compré porque necesito algo que solo tú puedes darme». ¿Qué podría darle una omega sin nada a un rey que lo tiene todo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero casi. Un ligero tirón en la comisura de sus labios. Legitimidad. Me quedé inmóvil, sin comprender. Draven se acercó más, tan cerca que podía ver las motas plateadas en sus ojos grises, tan cerca que el calor de su cuerpo me envolvía como una ola. «El Consejo de Clanes me presiona», continuó, su voz bajando a un tono más íntimo, más peligroso. «Un rey sin compañera es un rey vulnerable, incompleto, cuestionable. Han amenazado con revocar mi autoridad si no tomo una luna antes del solsticio de invierno. ¿Y por eso me compró?». Mi voz sonó más débil de lo que quería. «¿Para ser su luna? No». La palabra fue definitiva, cortante. «Para fingir ser mi luna». El mundo se inclinó ligeramente. Draven levantó su mano y con una lentitud deliberada rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. El mismo gesto que había hecho en el mercado, pero esta vez más prolongado, más íntimo. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula mientras se inclinaba, acercándose peligrosamente. Su aliento acarició mi oído, cálido, embriagador, y entonces, con esa voz grave que hacía temblar a los enemigos en el campo de batalla, susurró las palabras que destrozarían cualquier ilusión que pudiera haber tenido. «Finge ser mi esposa». Mi respiración se detuvo. Sus labios casi rozaban el borde de mi oreja cuando añadió: «Sonríe cuando te miren. Permanece a mi lado en ceremonias. Actúa como la perfecta compañera sumisa que el consejo espera ver». Su voz se endureció. «Pero eso es todo lo que serás. Una actuación. Una mentira conveniente». Se apartó lo suficiente para mirarme directamente a los ojos. La frialdad había regresado, más intensa que nunca. «No habrá vínculo real entre nosotros. No te marcaré. No te reclamaré. No compartiremos cama más allá de las apariencias». Cada palabra era una puñalada precisa. «Serás mi esposa solo de nombre, nada más». El shock me dejó muda. Esperaba ser usada. Esperaba violencia, quizás crueldad. Pero esto era algo completamente diferente. «¿Por qué?», logré susurrar. «¿Por qué no tomar una compañera real?». Algo oscuro cruzó su rostro. Dolor antiguo, cuidadosamente enterrado. «Porque los vínculos son cadenas, y yo no volveré a encadenarme a nadie». Había historia ahí, heridas profundas que probablemente nunca me compartiría, pero en ese momento no me importaba su dolor, solo podía pensar en el mío. «¿Y si me niego?». La pregunta flotó entre nosotros, temeraria y desesperada. Draven ladeó la cabeza, estudiándome con algo que casi parecía respeto. «Eres libre de negarte». Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Puedo enviarte de regreso al mercado mañana mismo. Recuperaré mi inversión vendiendo tu contrato a cualquiera que pague. Quizás el terrateniente que pujó por ti. Escuché que tiene gustos particulares con sus omegas». Un escalofrío me recorrió la columna. Sabía exactamente a qué se refería. Había visto las marcas en otras omegas que habían pasado por sus manos. «O puedes quedarte aquí», continuó, su voz neutra, casi indiferente. «Tendrás tu propia habitación, ropa, comida, protección, respeto, dentro de lo razonable, todo lo que una luna podría desear, excepto el vínculo que normalmente vendría con el título». Se volvió para mirarme nuevamente. «Tú decides, Aisling». Escuchar mi nombre en sus labios fue sorprendentemente íntimo. Nadie me había llamado por mi nombre desde que los gritos de mi madre se apagaron entre las llamas. Cerré los ojos. Respiré profundo. Evalué mis opciones con la brutal honestidad que solo la desesperación permite.
Podía negarme y regresar al infierno del mercado, ser vendida a hombres que no verían en mí más que un cuerpo para usar y descartar, o podía aceptar, vivir una mentira, ser una esposa fantasma para un rey que no me quería, pero al menos estaría viva, y viva podía buscar respuestas. ¿Quién masacró a mi familia? ¿Por qué? Abrí los ojos y encontré esos ojos grises observándome con paciencia infinita. Acepto. Algo parpadeó en su mirada. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Bien, la ceremonia será en 3 días. Hasta entonces, aprenderás protocolo real con la dama Silvana. Se acercó de nuevo, extendiendo su mano. ¿Trato? Miré su mano, grande, con cicatrices de batalla, la mano de un guerrero que había tomado vidas y conquistado reinos. La tomé. Su apretón fue firme pero no doloroso, sellando un pacto que nos condenaría a ambos. Bienvenida al Palacio Corban, mi futura esposa. Las palabras deberían haberme dado esperanza. En cambio, solo sentí el peso de una jaula cerrándose a mi alrededor, una jaula de oro, pero jaula al fin. Los 3 días antes de la ceremonia pasaron como una tormenta de información que apenas podía procesar. La dama Silvana resultó ser una beta de mediana edad con ojos afilados y una paciencia que parecía infinita, pero que yo sospechaba era solo una fachada. Me enseñó a caminar como una luna, pasos medidos, espalda recta, barbilla levemente inclinada. Me enseñó a sentarme sin hacer ruido, a sostener una copa de vino sin derramar una gota, a sonreír sin que la sonrisa llegara a mis ojos. Una luna no muestra emociones en público, repetía constantemente. Es serena, elegante, inquebrantable. Una mentira perfectamente ejecutada, pensaba yo, pero obedecía, aprendía, porque cada lección era un paso más lejos del mercado de esclavos. Cada hora en el palacio era una hora que no pasaba encadenada o siendo vendida al mejor postor. Y sin embargo, había momentos en que la realidad de mi situación me golpeaba con fuerza brutal. Estaba sola, completamente sola en un palacio lleno de extraños que me miraban con curiosidad, desdén o algo peor. No tenía aliados, no tenía confidentes. Solo tenía el trato con un rey que me había comprado como quien compra un instrumento útil. La noche anterior a la ceremonia, Silvana me llevó al gran salón donde se celebraría el banquete de bienvenida. Era la primera vez que vería la corte completa, los nobles de los clanes más importantes del reino, los consejeros que presionaban a Draven para que tomara una compañera. «Mañana serás presentada oficialmente», explicó Silvana mientras ajustaba los pliegues del vestido de terciopelo azul oscuro que me había hecho usar. «El rey te reclamará públicamente como su compañera destinada. Tú bajarás la mirada en señal de sumisión, tomarás su mano y pronunciarás el juramento de lealtad. ¿Y si me equivoco?» Silvana me miró con algo parecido a la compasión. «No te equivoques». El salón era impresionante. Techos abovedados sostenidos por columnas de mármol negro, candelabros de cristal que proyectaban luz dorada sobre todo, mesas largas ya preparadas para el festín, cubiertas con manteles bordados en hilo de plata, y al fondo, en una tarima elevada, el trono del rey, vacío. «Los miembros del consejo estarán aquí», señaló Silvana hacia la mesa más cercana al trono. «Lord Baldren, Lord Theron, Lady Myrelle y Lord Castor son los más poderosos, los más peligrosos también». El nombre me atravesó como una flecha. «Baldren». «¿Baldren?», repetí, manteniendo mi voz neutral a pesar del hielo que se expandía por mis venas. «¿Quién es?». Silvana me miró extrañada. «Lord Baldren Ashmar, el consejero principal del rey. Ha servido a la corona desde antes de que Draven tomara el trono. Es influyente, muy influyente». Hizo una pausa. «Y desconfía profundamente de cualquier omega cerca del rey». El mundo se inclinó ligeramente. No puede ser el mismo. Pero la coincidencia era demasiado específica, demasiado cruel. ¿Cómo es?», pregunté, rogando estar equivocada. Silvana frunció el ceño ante mi interés repentino, pero respondió. «Alto, cabello rubio grisáceo, ojos verdes, una cicatriz que le cruza la ceja izquierda». Ladeó la cabeza. «¿Por qué preguntas?». Porque esa descripción coincidía exactamente con el hombre que había visto aquella noche, la noche en que mi mundo ardió. Había tenido solo segundos. Me escondí bajo los tablones del suelo de la cocina mientras los gritos de mi familia llenaban el aire. A través de las rendijas, vi botas, escuché órdenes dadas con voz fría y calculada, y por un instante, un maldito instante que quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo,
Vi su rostro iluminado por las llamas, cabello rubio grisáceo, ojos verdes, una cicatriz cruzando su ceja izquierda. El hombre que había ordenado la masacre de mi familia era el consejero principal del rey. Aisling. La voz de Silvana me sacó de mi espiral. ¿Te encuentras bien? Estás pálida. Estoy bien. Mentí, obligando a mis piernas a sostenerme. Solo nervios por mañana. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Descansa esta noche. Mañana será un día largo. Apenas recuerdo cómo regresé a mi habitación. Mis pies se movían por voluntad propia mientras mi mente trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Baldren Ashmar. El asesino de mi familia servía al hombre que acababa de convertirse en mi futuro esposo. ¿Lo sabía Draven? ¿Sabía que su consejero de confianza había masacrado una manada entera sin razón aparente? Claro que no lo sabe, me dije. ¿Por qué le importaría? Éramos una manada pequeña, insignificante, pero la pregunta que me quemaba por dentro era otra. ¿Por qué lo hizo Baldren? Mi familia no era poderosa, no teníamos riquezas, no éramos una amenaza política. Mi padre era un simple comerciante de pieles, mi madre, una tejedora, mis hermanos apenas adolescentes. ¿Qué ganaba destruyéndonos? Pasé la noche en vela, mirando el techo mientras las preguntas se multiplicaban como sombras. Y entonces, justo antes del amanecer, recordé algo. 2 semanas antes de la masacre, mi padre había regresado de un viaje a la capital. Parecía perturbado, preocupado. Había discutido en voz baja con mi madre, creyendo que yo dormía. Vi algo que no debía ver, había dicho. Si se enteran de que lo sé, entonces no digas nada, respondió mi madre con voz tensa. Protege a la familia, olvídalo. Pero mi padre había negado con la cabeza. Esto es más grande que nosotros, Kaylen. Si no hago algo, más familias sufrirán. Nunca supe qué había visto. 1 semana después estaba muerto. No fue aleatorio. La revelación me golpeó con fuerza devastadora. Nos mataron porque mi padre vio algo. Sabía algo. Y Baldren había ordenado silenciarnos antes de que mi padre pudiera hablar. El odio que floreció en mi pecho fue tan intenso que me dejó sin aliento. Puro. Absoluto. Consumidor. Pero junto al odio vino algo más peligroso. Determinación. Había aceptado el trato de Draven por supervivencia. Ahora tenía una razón más profunda para quedarme. Baldren estaba aquí, en este palacio, caminando libremente mientras las cenizas de mi familia ni siquiera habían sido enterradas apropiadamente. Quiere silencio. Quiere que los muertos permanezcan olvidados. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Pues no habrá silencio. Habrá verdad y habrá justicia. Pero para lograr eso, necesitaba estar viva. Necesitaba mantener mi identidad oculta. Necesitaba que Baldren no supiera que la niña que se escondió bajo los tablones aquella noche estaba ahora a metros de él. Si me descubría, si sospechaba quién era yo, no sobreviviría 1 semana en el palacio. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las torres del castillo, me levanté de la cama. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo y practiqué la expresión serena que Silvana me había enseñado. Hoy me convertiré en la luna del rey Alfa. Hoy comenzará mi mentira más peligrosa, porque ahora no solo fingía ser la compañera de Draven, ahora fingía ser alguien completamente diferente, alguien sin pasado, sin familia, sin sed de venganza. Y mientras me vestían con el traje ceremonial, seda blanca bordada con hilos de plata, una corona delicada de flores de invierno, solo podía pensar en una cosa. Esta noche veré su rostro de nuevo, el rostro del hombre que destruyó mi mundo, y tendré que sonreír como si no quisiera arrancarle el corazón con mis propias manos. El precio del silencio, descubrí, no era solo la pérdida de la voz, era aprender a tragarse los gritos hasta que te ahoguen desde adentro. La ceremonia fue una exhibición de poder disfrazada de celebración. El gran salón rebosaba de nobles de todos los rincones del reino, alfas de clanes rivales que se miraban con desconfianza apenas velada, betas de familias antiguas que calculaban alianzas con cada palabra, y omegas, pocas, pero presentes, que me observaban con una mezcla de envidia y lástima. Yo permanecía en el centro de todo, junto a Draven, actuando mi papel a la perfección. Él estaba imponente con su atuendo ceremonial, negro absoluto, bordado con el emblema de los Corban en hilo de plata, un lobo aullando bajo una luna creciente. La corona de acero oscuro descansaba sobre su cabeza, como si hubiera nacido llevándola. Cuando me tomó la mano para pronunciar los votos, sus dedos estaban fríos, profesionales, sin el más mínimo rastro de calidez. Aisling de ninguna manada. Su voz resonó por todo el salón.
Te reclamo como mi compañera, mi luna, mi igual ante los dioses y los hombres. Las palabras eran hermosas, tradicionales, completamente vacías. Bajé la mirada como me habían enseñado, dejando que mi cabello cayera sobre mi rostro en un gesto de sumisión apropiada. Acepto el vínculo, mi rey. Mi vida es tuya. Mentira. Todo esto es una mentira. Pero la multitud estalló en aplausos. Los nobles levantaron sus copas. La música comenzó a sonar, marcando el inicio del banquete, y yo, finalmente, levanté la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Sentado a la derecha del trono, en la posición de máximo honor reservada para el consejero principal, estaba Baldren Ashmar. Era exactamente como lo recordaba, pero peor. El tiempo había afilado sus facciones, convirtiéndolo en algo más depredador que humano. Sus ojos verdes me escanearon con el mismo interés clínico con el que un cazador evalúa a su presa. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y en ese instante vi el reconocimiento. Me conoce. El pánico me atravesó como hielo líquido. Quise apartar la mirada, correr, esconderme, pero Silvana me había entrenado bien. Mantuve la expresión serena. Incliné ligeramente la cabeza en un saludo respetuoso, como correspondía a una nueva luna saludando a un miembro del consejo. Baldren sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acababa de descubrir un secreto valioso. Mi luna se ve cansada. La voz de Draven interrumpió mi espiral de terror. Acompáñala a su asiento, Lord Baldren. Quise gritar que no, que cualquiera menos él, pero una luna no contradecía a su rey en público. Baldren se levantó con movimientos fluidos y se acercó, ofreciéndome su brazo con cortesía exagerada. Será un honor, Majestad. No tuve opción. Coloqué mi mano sobre su brazo, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba ante el contacto. Caminamos los pocos metros hasta la mesa principal en silencio. Pero justo antes de soltarme, Baldren se inclinó ligeramente, lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. Interesante elección de compañera que ha hecho nuestro rey, murmuró, su aliento rozando mi oído. Tan familiar. Mi sangre se congeló. No sé a qué se refiere, Lord Baldren. ¿No? Su sonrisa se ensanchó. Qué curioso, porque juraría que esos ojos los he visto antes. Hizo una pausa deliberada. Quizás en un pequeño pueblo del norte. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Bosque Gris. Cada instinto me gritaba que corriera, que lo atacara, que hiciera cualquier cosa menos quedarme ahí parada, manteniendo esa maldita sonrisa serena. Nunca he estado en Bosque Gris, mi señor. Me soltó finalmente, pero sus ojos me taladraban. Qué afortunada eres entonces. Escuché que hubo un incidente desafortunado allí hace unas semanas. Toda una manada, perdida en un incendio accidental. Su tono era de falsa compasión. Tan trágico cuando no quedan sobrevivientes para contar la historia. El mensaje era claro. Sé quién eres, y si hablas, te silenciaré como silencié a tu familia. Antes de que pudiera responder, la mano de Draven se posó en mi hombro. El calor de su palma me atravesó incluso a través de la tela del vestido. ¿Algún problema, Baldren? La voz del rey era neutra, pero había algo afilado debajo. Una advertencia apenas velada. Baldren retrocedió inmediatamente, inclinándose en una reverencia perfecta. Ninguno, Majestad. Solo estaba dándole la bienvenida a nuestra nueva luna. Me miró una vez más. Estoy seguro de que será una adición memorable a la corte. Se alejó, perdiéndose entre la multitud de nobles. Draven me estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado. ¿Te dijo algo que te incomodara? Podía decirle la verdad. Podía contarle todo ahí mismo. Que Baldren había masacrado a mi familia, que me había amenazado, que el hombre en quien confiaba era un asesino. ¿Pero me creería? Yo era una omega sin manada, comprada en un mercado. Baldren era su consejero de confianza, que había servido a la corona durante años. No tengo pruebas, solo mi palabra contra la suya, y mi palabra no valía nada aquí. Solo cumplidos diplomáticos, mi rey. Mentí, manteniendo mi voz estable. Nada preocupante. Draven me observó un momento más, como si pudiera detectar la mentira, pero finalmente asintió y me guió a mi asiento. El banquete transcurrió en una nebulosa de platos que no pude probar y conversaciones que apenas registré. Mantuve la sonrisa. Respondí cuando me hablaron. Asentí en los momentos apropiados, pero por dentro estaba planeando. Necesito pruebas. Necesito algo concreto que vincule a Baldren con la masacre. Fue durante el cuarto plato cuando sucedió. Un noble beta de un clan menor se acercó a la mesa principal, claramente intoxicado.
Su rostro estaba rojo y sus movimientos torpes. «Un brindis», gritó, levantando su copa, «por nuestro rey y su nueva adquisición». El insulto era obvio. Adquisición, en lugar de compañera. El salón se quedó en silencio incómodo. Draven ni siquiera se movió, pero su voz, cuando habló, hizo que la temperatura de la habitación bajara varios grados. «Cuida tus palabras, Lord Emerick». El noble soltó una risa desagradable. «¿Por qué? Todos sabemos la verdad. La compraste como quien compra ganado. Una omega sin manada, sin linaje, sin valor». Me miró directamente. «¿Realmente esperas que creamos que es tu compañera destinada? Todos sabemos que rechazaste a tu verdadera...». No terminó la frase. En un movimiento más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir, Draven se levantó, cruzó la distancia que los separaba y tomó al noble por el cuello. No lo golpeó. No necesitó hacerlo. El poder alfa que emanó de él fue tan intenso que hasta yo lo sentí desde mi asiento. Una ola de dominación pura que hizo que cada omega en el salón jadeara y que varios betas cayeran de rodillas instintivamente. «Ella es mi luna». La voz de Draven era letal, cada palabra una amenaza. «Y si vuelves a hablar de ella con algo menos que absoluto respeto, arrancaré tu lengua y la usaré para alimentar a mis perros. ¿He sido claro?» El noble asentía frenéticamente, incapaz de hablar con la mano de Draven apretando su garganta. «Discúlpate, ahora». Lo siento», jadeó Emerick. «No a mí». Draven lo giró en mi dirección. «A ella». Emerick cayó de rodillas frente a mí, temblando. «Mis más sinceras disculpas, mi luna». Hablé sin pensar. «Por favor, perdóneme». Todos me observaban, esperando mi reacción. La reina compasiva perdonaría. La reina sabia mostraría misericordia. Pero yo no era ni compasiva ni sabia. Era una sobreviviente. «Levántate», ordené, mi voz más firme de lo que esperaba. «Y sal de mi vista». Emerick prácticamente huyó del salón. El silencio que siguió era absoluto. Y entonces, lentamente, uno de los nobles comenzó a aplaudir. Otro se unió. Pronto, todo el salón estalló en aplausos. Draven regresó a su asiento junto a mí. Su expresión era inescrutable, pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo diferente en sus ojos. No afecto, no calidez, pero quizás respeto. «Bien hecho», murmuró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Y a pesar de todo, a pesar de que esto era una mentira, a pesar de Valdren, a pesar del peligro, sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Draven acababa de defenderme, no porque le importara, no porque sintiera algo por mí, sino porque yo era suya, y nadie insultaba lo que le pertenecía al rey alfa. Era posesividad, no amor, pero en ese momento fue suficiente, porque por primera vez desde la masacre, alguien había luchado por mí, aunque ese alguien fuera un rey de hielo que había comprado mi vida con oro. Los días después del banquete cayeron en una rutina extraña. Draven pasaba las mañanas en reuniones con el consejo. Yo asistía a lecciones de protocolo, historia del reino y política que me hacían doler la cabeza. Por las tardes, cenábamos juntos en sus aposentos, una actuación para los sirvientes que nos observaban, y luego cada uno se retiraba a su propia habitación, separados, como había prometido. Él nunca intentó tocarme más allá de lo necesario para las apariencias. Nunca se acercó demasiado. Nunca cruzó la línea que él mismo había trazado. Debería haberme aliviado. En cambio, me dejaba con una sensación de vacío que no podía nombrar. Pero no tenía tiempo para analizar sentimientos confusos. Tenía una misión más urgente. Cada momento libre lo dedicaba a explorar el palacio, los pasillos oscuros, las bibliotecas olvidadas, los archivos donde se guardaban los registros antiguos. Buscaba cualquier cosa que pudiera vincular a Valdren con la masacre del Bosque Gris. Pero era como buscar sombras en la oscuridad. Todo lo relacionado con Valdren estaba inmaculado. Servicio impecable a la corona. Lealtad inquebrantable. Ni una sola mancha en su registro. Demasiado perfecto. Pensé mientras cerraba otro libro de registros sin encontrar nada útil. Nadie es tan perfecto. Fue en la tarde del quinto día cuando Valdren decidió dejar de jugar. Estaba en los jardines del ala este, un lugar tranquilo donde pocas personas iban. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar sin las paredes del palacio ahogándome. ¡Qué hermosa tarde! ¿No crees, mi luna? La voz llegó desde atrás, suave como veneno. Me giré lentamente. Valdren estaba a pocos metros, apoyado casualmente contra un árbol, como si hubiera estado esperándome. Estábamos completamente solos. Lord Valdren, logré decir, manteniendo mi voz neutral.
No esperaba encontrarlo aquí. ¿No? Sonrió, caminando hacia mí con pasos medidos. Qué coincidencia entonces. Yo te estaba buscando específicamente. Cada instinto me gritaba que huyera, pero una luna no huía, y mostrar miedo sería admitir que tenía algo que esconder. ¿Hay algo que necesite de mí, mi señor? Sí. Se detuvo a un brazo de distancia. La verdad, el corazón me martilleaba en el pecho, pero mantuve la expresión serena. No entiendo. Creo que sí. Valdren ladeó la cabeza, estudiándome como un depredador estudia a su presa. He estado pensando mucho en ti estos últimos días. Tu rostro, tus ojos, esa forma particular en que inclinas la cabeza cuando estás nerviosa. Dio otro paso, y finalmente lo recordé. No, la hija del comerciante, continuó, su voz adquiriendo un tono casi nostálgico. Eras apenas una niña la última vez que te vi, escondida entre las faldas de tu madre en el mercado. Tenías... ¿qué? ¿14 años? ¿15? La máscara que había mantenido tan cuidadosamente comenzó a resquebrajarse. No sé de qué habla. ¿No? Se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Entonces permíteme refrescar tu memoria. Tu padre era Torben, un simple comerciante de pieles que no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Tu madre, Kellen, una tejedora. Tenías 2 hermanos, Raiden y Mael. Cada nombre era una puñalada. Todos muertos, susurró, sus ojos verdes brillando con satisfacción maliciosa. Quemados vivos en un incendio tan conveniente. Un accidente trágico, según los registros oficiales. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me negué a darle esa satisfacción. ¿Por qué? La pregunta salió como un siseo. ¿Qué hicimos para merecer eso? Valdren se alejó ligeramente, como si estuviera recordando. Tu padre vio algo que no debía. Durante sus viajes comerciales descubrió irregularidades, documentos que probaban que ciertos fondos destinados a las manadas del norte estaban siendo desviados. Sonrió. Fondos que yo mismo estaba redirigiendo para financiar mis propios planes. ¿Robaste de tu propio pueblo? Invertí en mi futuro, corrigió con frialdad. El rey anterior era débil, incompetente. Alguien tenía que prepararse para cuando cayera, y lo hizo, convenientemente, justo cuando Draven estaba listo para tomar el trono. La implicación me golpeó como un puñetazo. Mataste al rey anterior. Lo ayudé a... retirarse. Valdren se encogió de hombros. Y Draven, tan noble, tan honorable, tomó la corona sin siquiera sospechar quién realmente la puso en su cabeza. ¿Y mi familia? Tu padre iba a revelar el robo. Iba a arruinar años de planificación cuidadosa. Sus ojos se endurecieron. Así que tomé medidas correctivas. Rápidas, eficientes, dolorosas. El odio que sentí en ese momento fue tan puro, tan consumidor, que casi me ahogó. ¿Por qué me cuentas esto? Exigí saber. ¿Por qué no simplemente matarme como mataste a mi familia? Valdren soltó una risa baja. Porque matarte ahora sería... problemático. Eres la luna del rey. Tu muerte causaría preguntas incómodas, investigaciones, atención no deseada. Se acercó nuevamente, hasta que pude ver cada detalle de su rostro. Pero no necesito matarte para controlarte. No me controlarás nunca. ¿No? Su sonrisa se ensanchó. Piénsalo bien, pequeña Aisling. Si le cuentas a Draven quién eres realmente, ¿qué crees que pasará? Te compró como una omega sin pasado, sin complicaciones. Descubrir que has estado mintiendo desde el principio, chasqueó la lengua. Podría considerarlo una traición. Él me creería. ¿En serio? Valdren se rió. ¿Una omega que conoce hace días versus el consejero que ha servido fielmente durante años? ¿Una mujer comprada en un mercado de esclavos versus el hombre que ayudó a consolidar su reinado? Se inclinó, su aliento rozando mi oído. Además, no tienes pruebas, solo tu palabra, y tu palabra no vale nada aquí. Sabía que tenía razón. Cada palabra era una verdad brutal que no podía negar. Pero incluso si él te creyera, continuó Valdren enderezándose, ¿qué haría? ¿Ejecutar a su consejero principal basándose en acusaciones sin pruebas? ¿Arriesgarse a una guerra civil con los clanes que me apoyan? Negó con la cabeza. Draven es inteligente, pragmático. Sabe que algunas verdades son demasiado costosas para reconocerlas. Encontraré pruebas, prometí, mi voz temblando de rabia contenida. Encontraré la manera de exponerte. Puedes intentarlo. No parecía preocupado en absoluto. Pero mientras tanto, seguirá siendo mi pequeño secreto. Una sobreviviente que juega a ser reina mientras el asesino de su familia camina libre por los mismos pasillos que ella. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Ah, y Aisling.
Si intentas algo estúpido como envenenarme o atacarme, no seré yo quien sufra. Me miró por encima del hombro. Tengo contactos en todos los rincones del reino, gente que debe favores. Un solo gesto mío y empezarán a caer otras manadas, otras familias. ¿Cuántas muertes inocentes puedes cargar en tu conciencia antes de romperte? Eres un monstruo. Soy un sobreviviente. Su sonrisa era pura maldad, igual que tú. La diferencia es que yo gané, y se fue, dejándome sola en el jardín con mis pensamientos destrozados y mi corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. Me dejé caer en el banco de piedra más cercano, temblando. No de miedo, de furia absoluta. Valdren tenía razón en algo. No tenía pruebas, no tenía poder. No tenía nada excepto mi palabra contra la suya, pero él había cometido un error. Me había subestimado. Pensaba que el miedo me mantendría callada, que la amenaza de más muertes me paralizaría. No me conocía en absoluto. Mi familia murió porque lucharon contra la corrupción, pensé, cerrando los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas, porque intentaron hacer lo correcto. No dejaré que su muerte sea en vano. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera de destruir a Valdren Ashmar, aunque me costara todo, aunque me costara mi propia vida, porque algunas deudas solo pueden pagarse con sangre, y la de mi familia exigía justicia. Esa noche, durante la cena privada con Draven, me observó con más atención que de costumbre. «Estás diferente», comentó dejando su copa de vino. Sucedió algo. Podía contarle, podía confesar todo ahí mismo. Pero Valdren también tenía razón en eso. Sin pruebas, sería mi palabra contra la suya. Y yo necesitaba que Draven me creyera absolutamente cuando finalmente revelara la verdad. Solo cansancio. Mentí. Adaptarme a la vida en el palacio es agotador. Me estudió un momento más, esos ojos grises penetrantes como siempre. Luego asintió y regresó a su comida. Y yo regresé a mi mentira. Pero ahora tenía un propósito más claro que nunca. Valdren quiere jugar, pues juguemos. Y veamos quién permanece de pie cuando todo se derrumbe. Las semanas pasaron en una danza cuidadosa de mentiras y verdades a medias. Durante el día, interpretaba mi papel de luna perfecta. Sonreía en ceremonias. Atendía a damas de la corte. Aprendía los entresijos de la política real mientras buscaba discretamente cualquier rastro de evidencia contra Valdren. Nada. Era como si hubiera borrado cada huella de sus crímenes. Pero no me rendí. No podía. Draven, por su parte, se mantenía distante pero presente. Cumplía con las apariencias necesarias. Tomar mi mano en público, sentarse a mi lado durante las comidas formales, defenderme cuando algún noble se pasaba de la raya. Pero nunca más que eso. Éramos extraños compartiendo una mentira. Hasta aquella noche. Había sido un día particularmente largo. Una reunión del consejo que se extendió durante horas, llena de tensiones políticas que apenas comprendía. Valdren había estado ahí, por supuesto, sonriéndome con esa expresión que solo yo podía descifrar como la amenaza que era. Regresé a mis aposentos exhausta, tanto física como emocionalmente, pero el sueño no llegaba. Pasada la medianoche, decidí bajar a la biblioteca, leer algo, cualquier cosa, para calmar mi mente inquieta. El palacio estaba sumido en silencio. Mis pasos descalzos apenas hacían ruido sobre la piedra fría mientras recorría los pasillos iluminados únicamente por antorchas ocasionales. La biblioteca estaba en el ala oeste, lejos de las habitaciones principales. Era un espacio vasto, lleno de libros antiguos y el olor a pergamino viejo que siempre me había reconfortado. Entré esperando encontrarla vacía, pero no lo estaba. Draven estaba sentado frente a la chimenea, todavía vestido con su ropa de día, aunque había descartado el abrigo formal. La camisa de lino negro estaba parcialmente desabotonada, revelando la línea de su clavícula. Tenía un vaso de algo oscuro en la mano, whisky, probablemente, y miraba las llamas con expresión perdida. No me había escuchado entrar. Debería haberme retirado, darle su privacidad, pero algo me detuvo. En este momento, sin la armadura de formalidad y poder que siempre llevaba, Draven se veía humano, cansado, solo. ¿También tienes problemas para dormir? Su voz me sobresaltó. No había girado la cabeza, pero obviamente sabía que estaba ahí. Sí, admití. No quería interrumpir. Ya lo hiciste, pero no sonó molesto. Puedes quedarte si quieres. La biblioteca es lo suficientemente grande para 2 personas que prefieren estar solas. Era una invitación extraña, contradictoria, pero me acerqué de todas formas, tomando asiento en el sillón opuesto al suyo, manteniendo la chimenea entre nosotros como una barrera segura. El silencio se extendió, pero no era incómodo, era tranquilo.
¿Qué te mantiene despierta? Preguntó finalmente, tomando un sorbo de su bebida. Muchas cosas. No era mentira. Todavía me estoy adaptando a todo esto. Al palacio, a la corte, dudé, a ti. Eso captó su atención. Finalmente me miró, esos ojos grises reflejando la luz del fuego. ¿Te arrepientes de aceptar el trato? No. La respuesta salió rápida, honesta. La alternativa era peor. Eso no es exactamente un voto de confianza. Tampoco me pediste confianza. Señalé. Me pediste una actuación, y eso es lo que estoy dando. Algo parpadeó en su expresión. ¿Diversión? ¿Respeto? Tienes razón. Se recostó en su silla, estudiándome. Has cumplido tu parte perfectamente. Mejor de lo que esperaba, de hecho. ¿Eso es un cumplido? Es una observación. Hizo una pausa. La mayoría de las omegas en tu posición estarían aterrorizadas, sumisas hasta el punto de invisibilidad. Pero tú... negó con la cabeza. Tienes fuego. Incluso cuando intentas ocultarlo. Mi corazón latió más rápido. ¿Había visto demasiado? ¿Sospechaba algo? ¿Es eso un problema? No. Tomó otro sorbo. Es refrescante. En realidad, cansador tener que lidiar con personas que solo dicen lo que creen que quiero escuchar. ¿Como Valdren? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Maldición. Pero Draven no pareció ofendido. Solo... cansado. Valdren es... complicado. Se frotó el rostro. Ha servido a la corona desde antes de que yo naciera. Ayudó a mi padre. Me ayudó a mí cuando tomé el trono. Sin él, muchas de las reformas que implementé habrían fracasado. Porque las manipuló para su propio beneficio. Pensé amargamente. ¿Confías en él? Me atreví a preguntar. Draven me miró largamente antes de responder. Confío en que actúa según sus propios intereses. Y mientras esos intereses se alineen con los míos, es útil. Hizo una pausa. Pero confiar completamente en alguien, eso es otra cosa. ¿No confías en nadie? No. La respuesta fue simple, definitiva. La confianza es un lujo que los reyes no pueden permitirse. Había dolor detrás de esas palabras. Dolor antiguo y profundo. ¿Qué pasó? Pregunté suavemente. Para hacerte así. Esperaba que me mandara callar, que me dijera que no era asunto mío, que la distancia entre nosotros era demasiado grande para este tipo de conversación, pero no lo hizo. En cambio, vació su vaso de un trago y lo dejó a un lado. Tuve una compañera, una verdadera. Su voz era baja, casi inaudible. Liora. El vínculo de la luna nos unió cuando teníamos 18 años. Pensé que significaba algo, que el destino nos había elegido el uno para el otro. Mi respiración se detuvo. Nunca había escuchado a Draven hablar de su pasado. Éramos felices, o eso creí. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Durante 3 años construimos una vida juntos. Planeamos un futuro. Hablamos de cachorros, de manada, de todo lo que se supone que las parejas destinadas deben compartir. ¿Qué pasó? Mi hermano. La palabra salió como veneno. Kael era mi mejor amigo, mi mano derecha, el único en quien confiaba completamente además de Liora. Se detuvo, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. Los encontré juntos, en mi propia cama, el día antes de que yo fuera coronado rey. El horror me atravesó. Draven, el vínculo de compañeros es poderoso, continuó, como si no me hubiera escuchado. Pero no es infalible, no garantiza lealtad, no garantiza amor verdadero. Es solo química, biología, un truco cruel de la naturaleza que te hace creer que tienes algo especial cuando en realidad no tienes nada. ¿Qué hiciste? Los desterré, a ambos. Sus manos se cerraron en puños. Podría haberlos ejecutado. La ley me daba ese derecho, pero su voz se quebró apenas. A pesar de todo no pude, así que los envié lejos, y juré nunca volver a vincularme, nunca volver a ser tan estúpido como para creer en el destino. El silencio que siguió era pesado, cargado de dolor compartido. Por eso me compraste, comprendí finalmente. No solo por el consejo. Necesitabas una compañera que nunca pudiera lastimarte de esa manera, una compañera que supiera desde el principio que no había nada real entre nosotros. Me miró directamente, sin expectativas, sin ilusiones, sin la posibilidad de traición porque nunca hubo lealtad que romper. ¿Eso es triste? Sonrió sin humor. Quizás, pero también es seguro. Y la seguridad es lo único que importa cuando ha sido destruido una vez. Entendía ese sentimiento más de lo que él podría imaginar. Yo también había sido destruida. Yo también había aprendido que la confianza era peligrosa. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunté. De desterrarlos en lugar de... Todos los días.
La honestidad en su voz me sorprendió, porque ahora están vivos en algún lugar, probablemente felices juntos, mientras yo sigo aquí, solo, atrapado en un rol que no puedo abandonar con recuerdos que no puedo borrar. Se puso de pie abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. Es tarde, deberías dormir. Pero cuando pasó junto a mí, me escuché decir, no todos traicionan, Draven. Se detuvo. No se giró, pero supe que estaba escuchando. Algunas personas mantienen sus promesas, incluso cuando duele, incluso cuando cuesta todo. Pensé en mi familia, en mi padre que prefirió morir antes que permanecer callado ante la injusticia. La traición no es inevitable. Quizás no. Su voz era apenas un susurro. Pero el riesgo es demasiado alto. Y se fue, dejándome sola en la biblioteca con el eco de sus palabras y el peso de su confesión. Esa noche, por primera vez desde que llegué al palacio, no pensé en Valdren. Pensé en Draven, en el hombre detrás de la corona de hielo. Y me di cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a importarme. Desperté con fuego en las venas. Al principio pensé que era fiebre, una enfermedad, quizás algo en la comida de la noche anterior, pero cuando intenté levantarme de la cama y mis piernas apenas me sostuvieron, supe exactamente qué era. No, no ahora, por favor, no ahora. Mi primer celo, las omegas sin manada, a menudo experimentaban retrasos en sus ciclos naturales. El estrés, el trauma, la falta de estructura de manada, todo contribuía a suprimir las funciones biológicas más vulnerables. Había pasado años sin experimentar un celo, desde antes de la masacre, pero ahora, rodeada por la jerarquía rígida del palacio, con alfas poderosos en cada esquina y particularmente cerca de él, mi cuerpo había decidido que era seguro. Qué irónico, qué absolutamente terrible momento. El calor se intensificó, extendiéndose desde mi vientre hasta cada terminación nerviosa. Mi piel ardía, mi respiración se volvió superficial, y mi esencia, esa maldita esencia dulce característica de las omegas en celo, comenzó a emanar de mí como un faro inevitable. Cualquier alfa en el palacio podría olerla, incluyendo a Draven. Me arrastré hasta la puerta, intentando cerrar el pestillo, pero mis manos temblaban demasiado. Necesitaba llamar a alguien, a Sylvana, a cualquier beta que pudiera ayudarme sin perder el control. Pero antes de que pudiera alcanzar el cordón de llamada, la puerta se abrió de golpe. Draven entró como una tormenta. Sus ojos, normalmente grises y fríos, brillaban con un matiz dorado. Su lobo estaba cerca de la superficie, luchando por el control. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, en la rigidez de sus hombros, en la forma en que sus manos se cerraban en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. «Fuera», gruñó, su voz más grave, más gutural. «Todos fuera. Ahora». Las sirvientas que habían comenzado a entrar para ayudarme con el desayuno huyeron sin cuestionarlo. La puerta se cerró con un golpe definitivo, y quedamos solos. Draven, mi voz sonó débil, necesitada, completamente diferente a como quería sonar. Yo no sabía que esto, lo sé. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Puedo olerlo. Todo el maldito palacio puede olerlo. Retrocedió hacia la puerta, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros en la habitación. Necesito llamar a Sylvana. Continué, tratando de mantener algo de coherencia mientras mi cuerpo me traicionaba. Ella puede conseguir supresores, o encerrarme hasta que pase. No hay suficientes supresores en el reino para detener esto. Su voz era tensa, cada palabra una lucha. Tu primera vez es la más fuerte. Durará días. El pánico me atravesó, temporal competidor del calor que me consumía. Entonces déjame aquí, cierra la puerta, pon guardias afuera. Yo puedo manejarlo sola. No puedes. Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Y cada alfa en un radio de kilómetros estará enloquecido por tu esencia. Incluso con guardias, no estarás segura. Entonces, ¿qué sugieres? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno quería reconocer. Draven cerró los ojos, respirando profundamente como si estuviera centrándose. «Me quedaré», dijo finalmente. «Aquí, contigo. Nadie más puede entrar. Nadie más puede olerte. Yo», abrió los ojos, «yo te protegeré. ¿De los demás?» Una risa histérica amenazó con escapar. «¿Y quién me protegerá de ti?» Algo dolido cruzó su rostro. «Yo no te tocaré, te lo prometo». Retrocedió hasta la pared más alejada y se dejó caer al suelo, poniendo toda la habitación entre nosotros.
Me quedaré aquí. No me moveré. No me acercaré. Pero tampoco dejaré que nadie más entre. El calor aumentó otro grado. Un gemido involuntario escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Los ojos de Draven brillaron con más intensidad. Su respiración se volvió irregular. «Mierda», siseó, golpeando su cabeza contra la pared detrás de él. «Esto va a ser un infierno. No tienes que quedarte», insistí, aunque cada instinto de Omega en mí gritaba lo contrario. «Puedes irte. Enviar a Silvana. Si me voy, estarás indefensa». Su voz era firme. «Y si envío a alguien más, tendré que matarlos cuando pierdan el control ante tu esencia». Me miró directamente. «Así que me quedo. Y tú vas a tener que confiar en que no romperé mi promesa». Las horas siguientes fueron tortura. El celo se intensificó gradualmente, pasando de incómodo a insoportable. Mi cuerpo exigía lo que biológicamente necesitaba. Un alfa. Específicamente, el alfa más fuerte cerca de mí. Draven. Me retorcía en la cama, sudando, jadeando, sintiendo como si mi piel fuera demasiado estrecha. Cada nervio estaba en llamas, cada terminación sensible al más mínimo roce de las sábanas. Y a través de todo, Draven permanecía contra la pared, inmóvil, pero no inafectado. Podía ver cómo luchaba, cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, cómo sus manos se clavaban en sus propios muslos, seguramente dejando marcas, cómo sus ojos alternaban entre el gris normal y ese dorado peligroso. Su lobo quería reclamarme, y él se negaba a permitirlo. «Draven», gemí durante una ola particularmente intensa. «Por favor, necesito...» «No», la palabra salió como un gruñido. «No voy a aprovecharme de ti cuando no tienes control. Te estoy dando permiso». «No lo haces», me cortó, su voz severa. «Es tu biología hablando, no tú. Y yo no cruzaré esa línea. Nunca». Las lágrimas comenzaron a caer. De frustración, de dolor, de algo más profundo que no podía nombrar. «Duele, lo sé». Y por primera vez se movió. No hacia mí, sino solo cambiando de posición, como si sus músculos estuvieran tan tensos que dolían. «Lo siento. Siento que tengas que pasar por esto». «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué te importa? No soy realmente tu compañera. No soy nada para ti». El silencio que siguió fue largo. Luego, con una voz tan baja que apenas pude escucharlo: «Eso no es cierto». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?». Draven finalmente levantó la mirada para encontrar la mía. «No eres nada para mí. No lo has sido desde...». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. «Desde que te defendí en el banquete. Desde que empecé a notar cómo te niegas a bajar la mirada ante los nobles que intentan intimidarte. Desde que te vi sonreír genuinamente por primera vez ante algo que Silvana dijo». Su voz se volvió más áspera. «Has dejado de ser solo un acuerdo conveniente, Aisling, y eso me aterroriza». El mundo se inclinó. «Draven, pero eso no cambia nada», continuó rápidamente, como construyendo muros tan rápido como los había derribado, «porque no puedo permitirme sentir, no puedo permitirme confiar. No después de... Liora, lo sé, no solo Liora». Cerró los ojos. «Todo el mundo que he amado me ha traicionado o abandonado. Mi compañera, mi hermano. Mis padres murieron antes de que pudiera conocerlos realmente. No tengo a nadie, Aisling, y he aprendido que es más seguro así. No todos se van». Repetí las mismas palabras de noches atrás. «No todos traicionan. Quizás. Pero el riesgo es parte de vivir». Lo interrumpí, encontrando claridad incluso en medio del calor. «Esconderte detrás de muros no te hace fuerte, Draven. Te hace solo». Abrió los ojos, y había tal dolor en ellos que me quitó el aliento. «Prefiero estar solo que destruido de nuevo. Y si te dijera...». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Que entiendo ese miedo? Que yo también he perdido todo. Que yo también sé lo que es estar sola. No es lo mismo. ¿No?». Una risa amarga escapó. «Perdí a mi familia, mi hogar, mi identidad. Todo lo que era desapareció en una noche. Y ahora estoy aquí, fingiendo ser alguien que no soy, con el asesino de mi familia a metros de distancia, y sin poder hacer nada al respecto». La confesión salió en un torrente, alimentada por el celo que había bajado mis defensas. Draven se puso rígido. «¿Qué dijiste?». «Mierda, mierda, mierda, mierda». «Yo... nada. El celo me hace delirar. Yo...». Aisling se levantó, y aunque no se acercó, su presencia llenó la habitación. «¿Qué quisiste decir con el asesino de tu familia?». El pánico me atravesó, compitiendo con el calor. «No es nada. No mientas.
No ahora. Su voz era firme pero no cruel. Si estás en peligro, todos estamos en peligro. Las palabras estallaron. Valdren no es quien crees. Es un mentiroso, un asesino, y está jugando contigo como pieza de ajedrez mientras planea... Me detuve jadeando. ¿Planea qué? Nos miramos a través de la habitación. Dos personas rotas, rodeadas de secretos y mentiras. Y algo cambió. Draven cruzó la habitación. No rápido, no amenazante, pero deliberado. Se arrodilló junto a la cama, poniendo sus ojos al nivel de los míos. «Cuéntame», ordenó suavemente. «Cuéntame todo. Y Dios me ayude». Lo hice. Le conté sobre la masacre del bosque gris, sobre esconderme bajo los tablones, sobre ver el rostro de Valdren iluminado por las llamas. Le conté sobre la confrontación en el jardín, sobre las amenazas, sobre los fondos robados y la conspiración que mi padre había descubierto. Le conté todo, y cuando terminé, temblando tanto por el celo como por el alivio de finalmente compartir la verdad, Draven no dijo nada por un largo momento. Luego extendió su mano, y con una ternura que contrastaba con toda su dureza habitual, limpió una lágrima de mi mejilla. «No dejaré que te lastime», prometió, su voz como acero. «Ni él ni nadie. Lo juro por mi vida. No tienes que...» «Sí tengo». Sus ojos brillaron dorados nuevamente, pero esta vez no era por el celo. Era protección pura, posesividad que iba más allá de la biología. «Porque tienes razón. Has dejado de ser solo un acuerdo. Eres...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Importante. Draven». Su mano se deslizó de mi mejilla a mi cuello, su pulgar acariciando suavemente donde algún día podría estar su marca de reclamación. «Cuando esto termine», murmuró, «cazaremos a Valdren, juntos, y pagaré cada deuda que te debe». Se inclinó más cerca, su aliento acariciando mis labios. «Pero ahora mismo te protegeré de todo, incluso de mí mismo». Y se apartó, regresando a su posición contra la pared. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Ya no éramos dos extraños fingiendo un vínculo. Éramos dos almas rotas aprendiendo que quizás, solo quizás, podrían sanar juntas. El celo continuó durante 2 días más. Draven nunca me tocó más allá de ese momento de ternura. Pero tampoco se fue. Se quedó, soportando su propia tortura biológica para mantenerme segura. Y cuando finalmente terminó, cuando desperté con la mente clara y el cuerpo exhausto pero funcional, lo encontré dormido en el suelo, todavía contra la pared donde había prometido quedarse. Me acerqué silenciosamente, y con cuidado de no despertarlo, cubrí sus hombros con una manta. Sus ojos se abrieron, grises de nuevo, humanos de nuevo. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias a ti», asintió. Luego se puso de pie con movimientos rígidos. «Descansa hoy. Mañana comenzamos a cazar un traidor». Y salió de la habitación, dejándome con la certeza de que algo irreversible había sucedido. El lobo había bajado su guardia, y yo había hecho lo mismo. La mañana siguiente amaneció fría y clara, como si el universo supiera que hoy cambiaría todo. Draven me había enviado un mensaje breve a través de Silvana. «Mis aposentos. Al anochecer. Ven sola». Pasé el día en una neblina de anticipación y nerviosismo. Habíamos cruzado un umbral durante mi celo, compartido secretos, mostrado vulnerabilidades que ninguno de los dos había planeado revelar. Y ahora íbamos a hacer algo peligroso. Íbamos a cazar al consejero más poderoso del reino. Cuando llegué a sus aposentos esa noche, encontré la habitación transformada. El escritorio estaba cubierto de documentos, mapas, libros de contabilidad antiguos. Las velas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes, y Draven estaba en el centro de todo, ya sin su abrigo formal, las mangas de su camisa enrolladas hasta los codos, el cabello ligeramente despeinado de pasarse las manos por él repetidamente. Se veía humano, real, no como el rey de hielo que la corte veía, sino como un hombre persiguiendo la verdad. «Llegas puntual», dijo sin levantar la vista de un documento que examinaba. «Bien, necesitaremos cada minuto». Me acerqué al escritorio, observando el caos organizado de papeles. ¿Qué es todo esto? Registros financieros de los últimos 10 años. Correspondencia entre el Consejo y las Manadas del Norte. Informes de incidentes que parecieron convenientes. Finalmente me miró, sus ojos grises intensos. «Si Valdren está jugando el juego que describes», dejó rastros. «Solo necesitamos encontrarlos. Dijiste que no tenías pruebas contra él». «No las tenía». Una sonrisa torcida cruzó su rostro. «Porque no estaba buscando. Confiaba en él ciegamente. Pero ahora...» Sus ojos se endurecieron. «Ahora sé qué buscar».
Pasamos las siguientes horas sumergidos en documentos. Draven me enseñaba qué buscar. Discrepancias en las cifras, pagos que no cuadraban, firmas que parecían falsificadas. Era trabajo meticuloso, agotador, pero también revelador. Aquí, señalé un registro de hace 6 años. Dice que se enviaron fondos para reconstruir 3 aldeas del norte después de un incendio. Pero los montos, comparé con otro documento, no coinciden. Hay una diferencia de casi 1000 monedas de oro. Draven se inclinó sobre mi hombro para ver mejor. Su cercanía me distrajo momentáneamente, el aroma de pino y acero envolviéndome. Buen ojo. Su voz tenía un tono de aprobación que me calentó más que las velas. ¿Ves el sello aquí? Es de Valdren. Él autorizó el desembolso original. ¿Y el dinero faltante? Probablemente fue directo a sus arcas privadas. Draven anotó algo en un pergamino aparte. Es un patrón. Pequeñas cantidades a lo largo de años. Lo suficientemente poco como para no levantar sospechas. Pero acumuladas. Una fortuna. Exacto. Continuamos cavando. Con cada documento, el patrón se volvía más claro. Valdren había estado robando sistemáticamente de la corona durante años, desviando fondos de proyectos legítimos hacia cuentas ocultas. Pero eso era solo el comienzo. Draven. Mi voz tembló al descubrir un conjunto de cartas atadas con un lazo negro. Mira esto. Las cartas estaban dirigidas a Valdren, fechadas hace 4 años. La firma al final me heló la sangre. Lord Theron del clan Sombra Plateada. Theron está en el consejo, murmuró Draven, tomando las cartas con cuidado. Es uno de los más vocales sobre la necesidad de... Se detuvo bruscamente mientras leía. Mierda. ¿Qué dice? Su mandíbula se tensó. Es una conspiración. Theron y Valdren estaban planeando... Leyó más, su expresión volviéndose más oscura. Planeando debilitar mi posición. Sembrar dudas sobre mi capacidad para gobernar sin compañera. Presionar al consejo para que me obligaran a tomar una luna o enfrentar deposición. El horror me atravesó. Por eso Valdren insistía tanto en que tomaras una compañera, no para fortalecer mi posición. Draven dejó las cartas sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria, para controlarme. Si yo hubiera elegido a una de las candidatas que ellos sugerían, hubiera sido una marioneta de los clanes que quieren derrocarme. Pero me elegiste a mí. Sus ojos encontraron los míos. Te elegí porque eras nadie, sin conexiones políticas, sin lealtades a ningún clan. Pensé que sería seguro, que no podría ser usada contra mí. Una risa amarga escapó de sus labios. Irónico, ¿no? La única persona que resultó ser leal es precisamente aquella sin razón para serlo. Tengo razones, dije antes de poder detenerme. ¿Cuáles? Porque me defendiste, porque luchaste contra tu propia naturaleza para protegerme, porque me mostraste vulnerabilidad cuando no tenías que hacerlo. Pero no dije nada de eso. En cambio, señalé otro documento. Sigue buscando. Debe haber más. Y lo había. Encontramos una carta fechada 3 semanas antes de la masacre de mi familia. Estaba escondida entre registros de impuestos, casi invisible, pero la reconocí inmediatamente. Porque la firma al final era de mi padre, Lord Valdren. Con el debido respeto, debo informarle de las irregularidades que he presenciado durante mi última visita a la capital. Los fondos destinados a las manadas del norte no están llegando a su destino. He documentado pruebas de malversación que... El resto estaba borrado, deliberadamente destruido con tinta negra. Mis manos temblaron sosteniendo el papel. Esta es la carta que mi padre envió, la advertencia que lo mató. Draven la tomó suavemente, leyendo lo poco que quedaba legible. Tu padre era más valiente de lo que Valdren calculó. Su voz era suave, respetuosa. Intentó hacer lo correcto, incluso sabiendo el riesgo, y Valdren lo mató por ello. A él y a toda mi familia. No solo por esto. Draven señaló otra sección de documentos. Encontré los órdenes de ataque, disfrazadas como acciones preventivas contra posibles levantamientos rebeldes. Valdren convenció a mi padre de que tu aldea era una amenaza. La furia ardió en mi garganta. Éramos comerciantes, tejedores, familias simples. Lo sé, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Culpa. Mi padre firmó la orden. Yo no sabía nada de esto. Tenía solo 17 años. Estaba entrenando en el norte. Para cuando regresé, ya había sucedido, y Valdren había limpiado toda evidencia de sus verdaderas motivaciones. No es tu culpa. No. Su risa fue amarga. Soy el rey. Todo lo que sucede en mi reino es mi responsabilidad, incluyendo las atrocidades cometidas bajo la bandera de la corona. Me acerqué a él, colocando mi mano sobre la suya.
Entonces ayúdame a hacer justicia, no solo por mi familia, por todas las familias que Baldren destruyó mientras jugaba sus juegos de poder. Draven volteó su mano, entrelazando sus dedos con los míos. El gesto fue íntimo, inesperado. Te lo prometo. Su voz era acero templado. Baldren pagará por cada vida que tomó, por cada mentira que tejió, por cada gota de sangre inocente que derramó. Continuamos buscando hasta que las velas se consumieron casi por completo, y finalmente, en el fondo de un cofre antiguo, encontramos lo que necesitábamos, un libro de contabilidad personal, escrito en la letra de Baldren. Detallaba todo, cada pago desviado, cada soborno, cada manipulación, y en la última página, una lista de obstáculos eliminados. El nombre de mi padre estaba ahí, junto con otros 20 nombres. 20 familias que habían descubierto demasiado o se habían interpuesto en el camino de Baldren. Esto es suficiente, dijo Draven, su voz temblando de rabia contenida. Esto es más que suficiente para ejecutarlo 10 veces. ¿Cuándo lo confrontaremos? Mañana, durante la reunión del consejo. Me miró directamente. Pero necesito que entiendas algo, Aisling. Cuando revele esto, cuando acuse públicamente a Baldren, habrá caos. Los clanes que lo apoyan podrían rebelarse. Podría haber guerra civil, lo sé, y tú estarás en el centro de todo, como la fuente de la acusación inicial, como la sobreviviente que finalmente habló. Sus manos apretaron las mías. Baldren intentará desacreditarte, llamarte mentirosa, tal vez incluso intente matarte antes de que puedas testificar. Entonces me proteges, dije con más confianza de la que sentía. Como prometiste. Algo cambió en su expresión. Sus ojos se suavizaron, perdiendo esa dureza constante. No voy a dejarte enfrentar esto sola. Nunca. Se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía. Seas o no mi compañera de verdad, eres mía, Aisling, y yo protejo lo que es mío. Mi respiración se atrapó en mi garganta. Draven. Su pulgar acarició mi mejilla. No digas nada todavía. No hasta que esto termine. No hasta que seas libre de elegir sin la sombra de Baldren oscureciendo cada decisión. Y si ya elegí, sus ojos buscaron los míos, vulnerables de una manera que nunca había visto. Entonces pregúntame de nuevo cuando Baldren esté muerto y tú estés segura. Se apartó, aunque parecía costarle, porque quiero que cualquier cosa que haya entre nosotros sea real, no producto del trauma o la necesidad o la conveniencia. Era la cosa más honorable que alguien me había dicho jamás. Está bien, susurré. Esperaré. Esa noche, mientras regresaba a mis aposentos con una escolta de guardias que Draven había insistido asignarme, toqué el lugar donde sus dedos habían acariciado mi mejilla. Mañana confrontaríamos a Baldren. Mañana exigiría justicia por mi familia. Mañana el reino descubriría que su consejero de confianza era un monstruo. Y si sobrevivía, finalmente sería libre de elegir mi propio destino. Incluyendo si ese destino incluía al rey alfa de ojos grises que había aprendido a ver más allá de su máscara de hielo. La luna roja colgaba sobre el palacio como una herida abierta en el cielo. Era la noche del ritual ancestral, cuando todos los clanes se reunían para renovar sus juramentos de lealtad al trono, una tradición que databa de siglos, considerada sagrada e inquebrantable, la noche perfecta para una traición, o para revelar una. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido ceremonial que Silvana había preparado, terciopelo negro bordado con hilos de plata que capturaban la luz de las antorchas, el color de la casa Corban, una declaración clara de a quién pertenecía. Draven había insistido en que lo usara esta noche. Quiero que todos sepan que estás bajo mi protección, había dicho esa mañana, su voz grave y definitiva, que cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí. Ahora, mientras me observaba en el espejo, vi no a la niña asustada que había sido vendida en un mercado, sino a alguien diferente, una luna, una sobreviviente, una mujer lista para enfrentar a sus demonios. El ritual se celebraba en el gran salón del trono, pero esta vez estaba transformado. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre las columnas de piedra. En el centro había sido trazado un círculo ceremonial con sal y cenizas, y alrededor, los representantes de todos los clanes mayores esperaban en silencio tenso. Baldren estaba ahí, por supuesto, vestido con sus ropas ceremoniales de consejero, el cabello rubio grisáceo perfectamente peinado, esa sonrisa confiada en su rostro. Me miró cuando entré, sus ojos verdes brillando con algo que podría haber sido advertencia o despedida. Draven ya estaba en su trono, imponente con su corona de acero oscuro y su abrigo ceremonial.
pero cuando nuestras miradas se encontraron a través del salón, vi algo que solo yo podía reconocer: determinación letal. Esta noche terminaría todo. El ritual comenzó con los juramentos tradicionales. Uno por uno, los líderes de clan se arrodillaban ante Draven, renovando sus votos de lealtad, palabras antiguas pronunciadas en el idioma original de las manadas, resonando con poder ancestral. Yo permanecía de pie a la derecha del trono, como correspondía a la luna, observando, esperando. Valdren sería el último en jurar. Como consejero principal, su juramento cerraba la ceremonia. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó al círculo ceremonial con la confianza de alguien que nunca había dudado de su posición. Se arrodilló, inclinó la cabeza, y comenzó a pronunciar las palabras del juramento. Fue entonces cuando Draven habló, su voz cortando el aire como una espada. «Detente». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie interrumpía el ritual. Nadie. Valdren levantó la mirada, confundido. «Mi rey, no pronuncies esas palabras». Draven se puso de pie, bajando del estrado con movimientos medidos. «No mientras tu boca esté llena de mentiras y tus manos manchadas con sangre inocente». Un murmullo recorrió el salón. Los nobles intercambiaban miradas confundidas. Valdren se levantó lentamente, su expresión cambiando de confusión a cautela calculada. «No entiendo, Majestad, si he ofendido de alguna manera». «¿Ofendido?» La risa de Draven fue fría, sin humor. Esa es una palabra interesante viniendo de un hombre que ha estado robando de la corona durante una década, que ha manipulado al consejo para sus propios fines, que ha ordenado la masacre de familias enteras para silenciar la verdad. El salón estalló en gritos ahogados y murmullos de shock. Valdren mantuvo la compostura, pero vi el destello de pánico en sus ojos. «Esas son acusaciones graves, mi rey». «¿Basadas en qué evidencia?» «En esto». Draven hizo un gesto, y uno de sus guardias trajo el cofre que habíamos descubierto la noche anterior. «Tu propio libro de contabilidad, documentando cada crimen, cada traición, cada vida que destruiste». Valdren palideció. «Eso no prueba nada. Podría ser falsificado». «¿Y las cartas firmadas por ti y Lord Theron?» Draven sacó las correspondencias comprometedoras. «¿También falsificadas? ¿Los registros bancarios que muestran fondos desviados a tus cuentas privadas? ¿Los informes de ataques que ordenaste bajo falsas pretensiones?» Cada palabra era un clavo en el ataúd de Valdren. El consejero miró alrededor del salón, buscando apoyo. Algunos nobles apartaron la mirada, otros lo observaban con expresiones endurecidas. «Incluso si esos documentos fueran reales», comenzó Valdren, su voz adquiriendo un tono desesperado. «¿De dónde vinieron? ¿Quién los descubrió tan convenientemente?» Sus ojos se clavaron en mí. «Fue ella, ¿verdad? La pequeña Omega que compraste. ¿Qué te prometió a cambio de tu protección, Draven? ¿Qué mentiras te susurró al oído?» «Ninguna mentira». Di un paso adelante, mi voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. «Solo la verdad que has estado enterrando bajo cadáveres». «¿Verdad?» Valdren soltó una risa áspera. «¿Y quién eres tú para hablar de verdad? Una Omega sin pasado, sin nombre, sin...» «Mi nombre es Aislinn». Mi voz resonó en el salón. «Hija de Torben y Kellen del Bosque Gris, hermana de Riden y Mael, todos asesinados por tus órdenes hace 2 meses». El impacto de la revelación fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Valdren me miró con odio puro. «El Bosque Gris fue un incendio accidental. Fue una ejecución. Saqué la carta parcialmente destruida de mi padre, porque mi padre descubrió tu traición, porque iba a revelarte. Así que los mataste. A todos. Mujeres, niños, ancianos, quemados vivos mientras dormían. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a dejarlas. No aquí, no ahora. Y yo sobreviví». Continué, mi voz fortaleciéndose, escondida bajo los tablones del piso, viendo cómo tu cara brillaba a la luz de las llamas que consumían a mi familia. Te vi dar las órdenes. Te escuché reír mientras mis hermanos gritaban. El silencio en el salón era ensordecedor. Draven se colocó a mi lado, su presencia sólida y protectora. «¿Niegas estas acusaciones, Valdren?» El consejero nos miró a ambos, calculando, evaluando sus opciones. Y entonces, su máscara finalmente cayó. «¿Y qué si es verdad?» Su voz se volvió venenosa. «Hice lo que era necesario. Por el reino. Por la estabilidad. Tu padre era débil, Draven. Incompetente. Alguien tenía que tomar las riendas. ¿Asesinando familias inocentes? Eliminando obstáculos». Valdren prácticamente escupió las palabras. Cada uno de esos inocentes sabía demasiado.
Amenazaban el orden que tan cuidadosamente construí, el orden que te permitió tomar el trono sin oposición. ¿Me estás diciendo que mi reinado está construido sobre tus crímenes? Tu reinado existe, gracias a mis crímenes. Baldren sonrió, una expresión horrible. Maté a tu padre cuando se volvió un estorbo. Manipulé al consejo para que te coronaran. Te convertí en rey, Draven. Sin mí, seguirías siendo un príncipe sin corona. El horror atravesó el salón como una ola. Draven dio un paso adelante, y el poder alfa que emanó fue tan intenso que varios nobles cayeron de rodillas involuntariamente. Entonces morirás sabiendo que tu obra maestra te destruyó. Baldren retrocedió, pero era demasiado tarde. Guardias, pero los guardias no vinieron, porque Baldren había calculado mal. Había asumido que tendría apoyo, que los nobles que había estado sobornando durante años lo respaldarían. No había contado con que Draven también había estado trabajando, reuniendo aliados leales, asegurándose de que cuando cayera el martillo, caería definitivamente. Baldren miró alrededor desesperadamente, y entonces sus ojos se posaron en mí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó una daga de su cinturón y se lanzó, no hacia Draven, hacia mí. Si voy a caer, me llevaré contigo a la que me destruyó, gritó, la hoja brillando bajo la luz de la luna roja, pero no me alcanzó, porque Draven se interpuso. El mundo se movió en cámara lenta. Vi a Draven girar, colocándose entre la daga y yo. Escuché mi propio grito mientras la hoja encontraba carne, no mi carne, la suya. La daga se hundió en el hombro de Draven, justo debajo de la clavícula. Sangre oscura floreció instantáneamente sobre su camisa ceremonial, pero no cayó. Con su mano ilesa, Draven agarró la muñeca de Baldren con fuerza sobrehumana. El crujido del hueso quebrándose resonó en el salón. Baldren gritó, soltando la daga. «Intentaste matar a mi luna». La voz de Draven era inhumana, más lobo que hombre. En suelo sagrado, durante ritual ceremonial, sus ojos brillaban completamente dorados ahora. Su lobo estaba en la superficie, exigiendo sangre. «Draven, no...» comencé, pero él me miró por encima del hombro, y lo que vi en esos ojos me dejó sin palabras. No solo rabia, amor, protección tan absoluta que habría dado su vida sin dudarlo. «Nadie toca lo que es mío», susurró, antes de girar de nuevo hacia Baldren. «Nadie». Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Draven no lo mató. Eso hubiera sido misericordioso. En cambio, lo desarmó completamente, física y metafóricamente, obligándolo a arrodillarse ante el consejo reunido mientras los guardias finalmente lo rodeaban. Baldren Ashmar. La voz de Draven resonó con autoridad absoluta. «Por traición a la corona, malversación de fondos, manipulación del consejo, asesinato en masa y intento de regicidio, te condeno a muerte. La ejecución será al amanecer. Que los dioses tengan misericordia de tu alma, porque yo no la tendré». Baldren fue arrastrado fuera del salón, gritando maldiciones y amenazas que nadie escuchaba ya. El silencio que quedó era pesado. Draven se tambaleó ligeramente, la adrenalina cediendo ante el dolor de su herida. Corrí hacia él, sosteniéndolo mientras la sangre seguía manando. «Eres un idiota». Las lágrimas finalmente cayeron. «Podrías haber muerto. No iba a dejarlo tocarte». Su voz era débil pero firme. «Nunca. Necesitas un sanador». «Lo necesito». Sus ojos encontraron los míos. «Pero primero necesito que todos sepan algo». Me miró, luego al salón lleno de nobles que observaban en silencio. Y entonces, ignorando su herida, ignorando el dolor, Draven hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló ante mí, un rey, arrodillado ante una omega, Aisling del Bosque Gris. Su voz resonó clara, no como un acuerdo, no como conveniencia, no por el consejo o política o cualquier otra razón excepto esta. Te elijo como mi compañera verdadera, mi luna, mi igual en todas las cosas. Mi respiración se detuvo. Si me aceptas, continuó, vulnerable de una manera que probablemente nunca había sido ante otros. No como un rey buscando legitimidad, sino como un hombre que encontró algo que creía perdido para siempre. «¿Qué encontraste?», susurré. Sus labios se curvaron en una sonrisa genuina. «Esperanza». Y en ese momento, ante toda la corte, bajo la luna roja que había presenciado traición y justicia, me arrodillé también. Tomé su rostro entre mis manos y lo besé. No fue delicado, no fue perfecto, fue real. Y fue nuestro. Cuando nos separamos, el salón estalló en vítores. El clan estaba roto, pero nosotros estábamos enteros. Finalmente, 3 meses después,
La luna llena colgaba sobre el palacio como una perla perfecta en terciopelo negro. Esta vez no había sangre en el cielo. No había traición acechando en las sombras. No había máscaras que mantener ni mentiras que sostener. Solo paz y amor. Me paré frente al espejo de mi habitación. Nuestra habitación ahora, ya que Draven había insistido en que me mudara a sus aposentos 2 semanas después de la caída de Valdren, observando mi reflejo con una mezcla de asombro y gratitud. El vestido ceremonial que Silvana había diseñado para esta noche era una obra maestra, seda blanca como la nieve, bordada con hilos de plata que capturaban la luz de la luna, mangas largas y transparentes que flotaban como alas, y en el escote, justo sobre mi corazón, el emblema de la casa Corban, el lobo aullando bajo la luna creciente. Pero no era el vestido lo que me hacía diferente, era la marca en mi cuello, todavía nueva, todavía sensible, la marca de reclamación que Draven me había dado hace apenas una semana, durante una noche privada donde finalmente habíamos consumado nuestro vínculo. No había sido apresurado, no había sido por obligación o conveniencia, había sido perfecto. ¿Lista? La voz de Draven llegó desde la puerta que conectaba nuestras habitaciones. Me giré y mi aliento se atrapó en mi garganta, como sucedía cada vez que lo veía. Estaba devastadoramente hermoso con su atuendo ceremonial, negro absoluto con detalles en plata, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, la corona de acero descansando sobre su cabeza, como si hubiera nacido usándola, pero eran sus ojos lo que me derretían. Esos ojos grises que ya no eran fríos, sino cálidos cuando me miraban, llenos de una devoción que todavía me sorprendía. Casi. Sonreí, girando para mostrarle el vestido completo. ¿Qué te parece? Se acercó con esos movimientos depredadores que todavía hacían que mi corazón latiera más rápido. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome contra él. Creo que preferiría quitártelo, murmuró contra mi oído, enviando escalofríos por mi columna. Pero supongo que el consejo se ofendería si cancelamos la ceremonia oficial, porque no puedo mantener mis manos lejos de mi compañera. Me reí, girando en sus brazos para mirarlo. Llevan 3 meses esperando esto. Creo que podemos darles una noche más de paciencia. Sus labios rozaron mi frente, luego mi sien, luego la marca en mi cuello que lo hacía gruñir de satisfacción cada vez que la veía. Supongo que tienes razón. Siempre tengo razón. Qué arrogante te has vuelto, mi luna. Aprendí del mejor. Su risa fue genuina, cálida, un sonido que escuchaba cada vez más seguido estos días. Los meses después de la caída de Valdren habían sido intensos. La ejecución del ex consejero al amanecer siguiente había sido pública, asistida por representantes de todas las familias que había destruido. Yo había estado ahí, de pie junto a Draven, observando cómo la justicia finalmente se servía. No había sentido alegría, solo cierre. Valdren había muerto sabiendo que su legado era cenizas, que todo lo que había construido se había derrumbado, que las vidas que había tomado no habían sido en vano, porque su caída había traído reforma. Draven había pasado las siguientes semanas desmantelando sistemáticamente la red de corrupción que Valdren había tejido. Lord Theron y otros nobles cómplices habían sido arrestados, juzgados y despojados de sus títulos. Los fondos robados habían sido recuperados y redistribuidos a las manadas del norte que más lo necesitaban, incluyendo la reconstrucción del bosque gris. Esa había sido mi petición, y Draven la había cumplido sin dudarlo. Ahora, donde alguna vez hubo cenizas, había nuevas casas, nuevas familias, nuevas vidas construyéndose sobre las ruinas del pasado. Mi familia nunca regresaría, pero su memoria viviría en la comunidad que renacía. ¿En qué piensas? Draven interrumpió mis reflexiones, su pulgar acariciando mi mejilla. En cuánto ha cambiado todo. Sonreí, aunque había tristeza en ella, en cómo hace 4 meses estaba encadenada en un mercado, creyendo que mi vida había terminado. Y ahora eres una reina, completó suavemente. Mi reina, mi compañera, mi todo. Las lágrimas amenazaron con caer, pero eran lágrimas felices esta vez. Nunca imaginé que podría tener esto. Después de perder tanto, pensé que el amor era algo que ya no me estaba permitido. Lo sé. Sus brazos me rodearon, sosteniéndome cerca. Yo también lo pensé. Después de Liora, después de Kael, juré que nunca volvería a ser tan vulnerable, que nunca volvería a confiar tan completamente en alguien. ¿Y ahora? Me miró con esos ojos que ya no escondían nada. Ahora sé que no se trata de no confiar nunca. Se trata de encontrar a la persona correcta en quien confiar. Besó mi frente. Y te encontré a ti.
la única persona lo suficientemente valiente como para enfrentar a sus demonios, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir lo inimaginable, y lo suficientemente compasiva como para ver al hombre detrás de la corona. Draven, déjame terminar. Su sonrisa era suave. Dijiste que hace 4 meses estabas en un mercado creyendo que tu vida había terminado, pero yo estaba en un trono, rodeado de poder, y sintiendo exactamente lo mismo. Creía que sobrevivir era suficiente, que existir sin sentir era seguro. ¿Y ahora? Ahora sé que no estaba sobreviviendo, estaba existiendo. Hay una diferencia. Me tomó las manos. Y tú me enseñaste esa diferencia. Me enseñaste que vale la pena arriesgarse, que vale la pena sentir, que vale la pena amar, incluso cuando da miedo. No pude evitarlo. Las lágrimas finalmente cayeron. Te amo. Las palabras salieron como un susurro. No sé cuándo sucedió exactamente. Si fue cuando te interpusiste entre la daga de Valdren y yo, o cuando luchaste contra tu propia naturaleza durante mi celo para mantenerme segura, o tal vez fue incluso antes, en ese primer banquete cuando me defendiste sin siquiera conocerme. Yo también te amo. Su voz era áspera de emoción. Desde el momento en que te vi en ese mercado con fuego en los ojos a pesar de las cadenas, sabía que eras diferente, sabía que eras especial. Solo me tomó demasiado tiempo admitirlo. Nos besamos entonces, lento y profundo. Un beso que sabía a promesas y futuros, y amor que había sido forjado en el dolor, pero había florecido en algo hermoso. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. El consejo nos está esperando. Draven se recompuso, aunque sus ojos todavía brillaban. Es hora de hacerte oficialmente mi luna ante toda la manada. Pensé que ya lo había hecho oficialmente. Toqué la marca en mi cuello con una sonrisa traviesa. Gruñó suavemente, sus ojos brillando dorados por un momento. Esa era la parte privada. Esta es la parte pública, donde todo el reino sabe que eres mía y yo soy tuyo. Posesivo. Siempre. No se disculpó. Cuando se trata de ti, siempre. Caminamos juntos hacia el gran salón, nuestras manos entrelazadas. Los pasillos que alguna vez me habían parecido amenazantes, ahora se sentían como hogar, porque eso era lo que el palacio se había convertido. No una jaula dorada, no una prisión bella, un hogar. El salón estaba lleno hasta el tope. Nobles de todos los clanes, representantes de las manadas del norte, incluso algunos de los sobrevivientes del bosque gris que habían hecho el viaje para presenciar este momento. Y en el centro, bajo la luz de la luna llena que entraba por las ventanas abiertas, estaba el círculo ceremonial. Esta vez no habría traición. Esta vez sería amor. Draven me guió al centro del círculo. La multitud guardó silencio, y entonces, ante todos, renovó el vínculo que ya habíamos formado en privado. Ante los dioses, ante la luna, ante mi manada y mi reino, reclamo a Aisling del bosque gris como mi compañera verdadera. Su voz resonó con poder y autoridad, no por conveniencia, no por política, sino porque mi lobo eligió al suyo, porque mi corazón encontró su hogar, porque ella es mi igual en todas las cosas que importan. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no me importaba, y yo acepto. Mi voz era más suave que la suya, pero no menos firme. Acepto a Draven Corban como mi compañero verdadero, mi alfa, mi rey, el hombre que me mostró que de las ruinas puede nacer algo hermoso, que del dolor puede florecer el amor, que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Bajo la luz de la luna llena, Draven se inclinó y me besó, y la manada aulló. El sonido llenó el salón, rebotando en las paredes, elevándose hacia el cielo nocturno. Un aullido de celebración, de aceptación, de alegría. Por primera vez en mi vida, no me sentí sola. Tenía una manada, tenía un hogar, tenía amor. Y mientras Draven me sostenía cerca, su marca pulsando en sincronía con mi corazón, supe con absoluta certeza que esto era real, no una actuación, no una mentira conveniente, sino la verdad más hermosa que jamás había vivido. Bajo la luna completa, rodeados por aquellos que nos amaban, comenzamos nuestro verdadero futuro, juntos, como estaba destinado a ser, como elegimos que fuera. Y en algún lugar, en el viento que susurraba a través de las ventanas abiertas, casi podía escuchar las voces de mi familia. Estamos orgullosos de ti, pequeña. Vive, ama, sé feliz. Así que lo hice. Viví, amé. Fui feliz, porque eso era lo que ellos hubieran querido, y porque finalmente, después de tanta oscuridad, había encontrado mi luz.
en los brazos de un rey que había aprendido a amar de nuevo, bajo una luna que había presenciado nuestro dolor y ahora bendecía nuestra alegría. Para siempre. Algunos vínculos no necesitan de la luna para ser inevitables, pero cuando la luna los bendice, se vuelven eternos. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente historia.